también el doctor Luis José Uzcategui. El doctor Luis José Uzcategui es académico, un intelectual venezolano, psiquiatra y antropólogo. El doctor Luis José Uzcategui me explicó hoy que la psiquiatría estudia la mente de los seres humanos de forma independiente y la antropología estudia la mente de la sociedad. Así que es bien interesante la oportunidad que tenemos de escuchar hoy a nuestro brillante amigo y aliado, además miembro de nuestra organización TREN de Venezuela, al doctor Luis José Uzcategui. Reflexionen rápidamente, ¿cuándo fue la última vez que utilizaron un dólar? Con seguridad que fue hace horas. Está presente para unos en el bolsillo en cantidades importantes, para otros en muy pocas cantidades, pero para todos los venezolanos está en su imaginación. Es la referencia más novedosa. En estos momentos, en las últimas semanas, aparece otra referencia en la mente, ¿no? Que es de alta letalidad, que es el coronavirus. La diferencia es que el coronavirus va a finiquitar en algún momento, dentro de unas semanas o meses. El dólar va a seguir allí mantenido. El coronavirus como virus va a morir. Puede hacer mucho daño, es cierto. El dólar no va a morir, va a estar latente en la mente del venezolano. Por eso me permití montar esta comunicación para invitarlos a ustedes a que puedan participar en una reflexión, y es cómo se interpreta este fenómeno psicosocial del venezolano que tiene unos cuantos meses, años ya, para años en nuestra realidad, en la mente. ¿Cómo podemos nosotros entender qué pasa en la mente de un humano cuando se da este tipo de fenómeno, y es que aparece el dólar de una manera determinante, y es la referencia más importante que todos tenemos ahorita? Si ustedes reflexionan con cuidado, empiezan a tratar de buscar, si dejamos la preocupación del coronavirus, empiezan a buscar qué otra cosa mueve al venezolano más en este momento, y es difícil encontrarse, a no ser que sea una cosa personal, claro, está una desgracia personal, una situación muy incómoda. E inclusive las situaciones muy personales y muy duras de cualquier tipo, enfermedad, afectivas, etcétera, siempre están vinculadas al dólar. Al dólar. Bueno, ustedes podrían preguntarme y decir, bueno, ¿y de dónde saca usted esa referencia? Es una referencia un poco empírica, no es su observación, es lo que oye, es lo que dicen, etcétera. Es cierto, porque no es fácil tener registros estadísticos de qué sucede en el pensamiento del venezolano. Sin embargo, gracias al mundo de las redes sociales, yo voy a mostrarles un registro de una dimensión sectorizada, los que utilizan Internet. Y fíjense lo que sucede en el mundo de Google, que todo lo precisa con respecto al venezolano y el dólar. Hay una aplicación de Google que permite precisar qué es lo que más busca el humano en Google. Y qué interesante esta situación. En Venezuela, lo que más busca desde el punto de vista monetario el venezolano, sin duda, es el dólar. Claro está. Es decir, información sobre el dólar. De cualquier tipo, pero es sobre el dólar. Pero qué sensible es cuando comparamos eso con la política y con el empleo o el trabajo. Miren la curva de la política y miren la curva del empleo. Sin duda el venezolano, los que utilizan Internet, andan en su dimensión mental fijados ¿a qué? Al dólar. Bueno, ya es una referencia que puede ser útil para pisar tierra y darnos cuenta que vamos a trabajar sobre realidades. Es lo que nos está moviendo en este momento, las emociones, las ideas y las conductas del venezolano. ¿Por qué el dólar es tan importante? El dólar es tan importante porque en el cerebro del humano toca dos dimensiones: activa la comunicación y activa la confianza. También esta es una experiencia que no es necesario ser muy técnico en esto, simplemente ser humilde y ser sencillo y darnos cuenta de que, oye, qué bien me siento cuando tengo dólares, pero qué bien me siento también en las relaciones humanas.
Me decía en una oportunidad la esposa de un paciente, me decía, doctor, mi esposo cuando le llegan buenos negocios y tiene dólar camina rapidito, y cuando no tiene nada camina muy lento, se me envejece. Claro, porque la motivación que genera el tener el dólar en el mundo de las emociones es determinante. Pero resulta que aquí lo voy a invitar a algo que no deja de ser muy interesante. Quien mueve esto no es el dólar. Quien mueve todo este mundo mental no es el dólar. Porque si nosotros cambiamos la moneda y metemos euro, pasa lo mismo, sin duda. Y en el occidente del país, de donde yo soy andino, me dieron duro, me sacaron para Caracas. Lo que mueve esa región es el peso colombiano. De modo que, y si vamos a otros escenarios venezolanos, hace 10 años lo que movía la emoción del venezolano era el bolívar. Entonces el interrogante es, ¿y por qué? Porque resulta que todas estas monedas tienen una dimensión que es la que realmente toca al humano. ¿Y esa dimensión es cuál? El dinero. Puede ser en barras de oro, puede ser monetario, puede ser en depósitos, pero es el dinero. Y aquí entonces es cuando empezamos a descubrir que el dinero es una de las referencias que evolutivamente aparecieron en la mente del hombre. Hace mucho tiempo, épocas antes de Cristo, el hombre pensante se dio cuenta de que era necesario vincular sus afectos al mundo material. Ya había descubierto obviamente la comunicación oral, la comunicación escrita, los jeroglíficos, en el Código de Hammurabi, casi 1500 años antes de Jesucristo, ya aparecía la referencia del valor. Todavía no aparecía la moneda, pero sí del valor. De las 30 leyes de Hammurabi, una de ellas dice, el que se le detecte que tiene valores en oro o en bienes y no tenga a alguien que sea testigo de cómo lo consiguió, merece la muerte. Muy sabio, ¿no? Qué peligroso que aplicáramos eso ahorita. Bueno, es que el dinero como dimensión de la mente, como significado en la mente, se instaló en la evolución. Y ya no podemos eliminar eso. Hay estudios muy interesantes, sobre todo estudios europeos, donde demuestran que los niños nacen con pensamiento económico y con pensamiento monetario. Ya llevan la moneda, ya llevan los significados en su mente. Es un hecho que está dentro de las redes cerebrales. Esto nos da una información muy útil y muy interesante. ¿Por qué? Nos da una información muy útil y muy interesante porque entonces empezamos a precisar que el dinero es la idea más utilizada por el humano. No hay nada que utilice más el humano como referencia de idea vinculada a las emociones, claro está, que el dinero. El amor, muy pocas veces comparado con el dinero. El respeto, aplastado por la utilidad del dinero. La dignidad, no importa la dignidad, sí, el dinero está por encima. Y entonces empiezan a aparecer las dimensiones de la utilización del dinero con utilidad social y la dimensión del dinero con fines de desgracia social. También les dejo eso a ustedes como reflexión. ¿Qué creen ustedes que hasta ahora en la evolución del hombre se ha utilizado más el dinero? ¿Para evolución social o para desgracia social? Habrá un equilibrio, qué porcentaje hay en uno, qué porcentaje hay en otro. Cambia con las épocas. ¿Ustedes cómo van a utilizar el dinero? ¿Para desgracia personal o para estabilidad personal o felicidad personal? Bueno, en concreto nos encontramos con que la idea más utilizada por el sapien es el dinero. Y es porque está integrada a nuestros genes desde hace muchos años atrás, en un proceso evolutivo. Así como otras referencias están integradas a nuestros genes, sin duda. Otro elemento clave para entender qué pasa con el fenómeno de la dolarización, porque ya entonces ahora ustedes pueden ver con mucha claridad que no es el dólar como tal, es el dinero el que realmente está impactando a la Venezuela actual, al venezolano. Otro fenómeno muy interesante es que muchos de ustedes conocen este diseño, que es la pirámide de Maslow. Bueno, un brillante psicólogo americano que por 1940 hizo esta pirámide. Y entonces él planteaba que para que en la motivación y la activación de la mente del humano era necesario cubrir diferentes niveles. Empezar por los niveles más básicos, como por ejemplo el nivel de necesidades, tener alimento, etcétera, etcétera, para llegar a los niveles
quinto, que es el nivel de autorrealización, pasando por el nivel de ética, el nivel moral, etcétera, etcétera. Pero Maslow planteó esta pirámide, como les decía, en 1940. No había muchos desarrollos de la neurociencia, de la que mi amigo se refirió. No estaba todavía muy claro muchas cosas de la mente. Y en ese momento Maslow, en el segundo nivel, que es el nivel de seguridad y protección, puso el dinero. Sorpresa, hoy en día tenemos que el dinero está en todos los niveles. Y si no, ustedes chequen lo siguiente: la autoestima. ¿De qué viven los humanos? Lamentablemente, de decir que son muy importantes porque tienen dinero, y decir que ese no es importante o es un tonto porque no tiene dinero. Hasta dónde hemos llegado. Y vamos al primer nivel, donde Maslow nunca se imaginó considerar el dinero. ¿Cuál es el gran drama de sociedades como la venezolana? Conseguir el dinero. Similar a tener luz, a tener agua, a conseguir qué comer. Se convirtió en la dimensión integral, que cubre la dimensión integral de la mente del humano, el dinero. Bueno, y entonces es así como miren lo que pasa. Es el gran conector, el más grande conector de la humanidad. ¿Hay otro acaso? Las redes sociales son simplemente medios, pero en las redes sociales se maneja mucha información, y una de ellas sin duda es el dinero. Dígame, cuando nosotros vivimos en función de si sube o baja el dólar, no hay uno que no vivamos en función de eso, directa o indirectamente, en todas las esferas, en todas las esferas. Ante esta realidad, pues yo quiero mostrarles hechos que no dejan de ser muy útiles para aplicar a nuestra situación venezolana. 3 variables han integrado el fenómeno venezolano para esta emergencia del dinero a través del dólar. ¿Y es cuál? El proceso de la desgracia. La desgracia en el hombre le hace buscar resoluciones, le hace buscar cómo sobrevivir. Está pasando con el venezolano. Se agarra de lo que puede, se vuelve emprendedor. La desgracia nos ha tambaleado en pro de sobrevivir. Otro elemento muy importante, el hastío comunicacional. Decíamos que la moneda, el dinero, es un medio de comunicarnos. Ustedes posiblemente han oído esa expresión de que no quiero saber ya más nada de nadie, no quiero oír nada, no quiero leer periódico. Pero díganle ustedes, mira, el dólar subió, ¿qué? El dólar bajó, no puede ser. Mira, tengo una chambita y te la pago en dólar. La comunicación se activa de nuevo. 100%. Además de otras cosas muy coloquiales, pero muy reales, ¿no? Otro viejo amigo mío me decía: Luis, fui ministro y tenía muchos ingresos. Qué buen mozo me veían las mujeres. Desde que salí de ministro, al primer día me le acerqué a una que estaba enamorada de ella y me dijo: yo no te conozco a ti. Había perdido el poder económico. Porque es que todo está vinculado al dinero. No nos vamos a engañar. Y otro factor importantísimo es la frustración monetaria. Esto es clave. Nosotros poco a poco, nuestra sociedad se nos fue comprometiendo con una realidad: tener una moneda que no tenía valor, con la cual no podíamos adquirir nada. Pero no solo eso, que tampoco la encontrábamos. Perdíamos la tangibilidad, que es indispensable. Si yo no toco, tengo graves problemas. No solo es ver, no solo es oír, no solo es el olfato, sino el tocar. Perdimos la tangibilidad. Íbamos al banco y no hay. Y venía la zozobra colectiva, tanto en grupos pequeños como grandes, la familia como más grandes, en la empresa, la sociedad. Y entonces, ¿cómo hacemos? Las enfermeras no podían llegar por ejemplo, a cumplir su trabajo porque no tenían cómo pagar, porque no conseguían 10, 15 bolívares para pagar el transporte. Se trancó el país. Aparece el dólar, aparece el dinero. ¿Creen ustedes que algo de esto que yo les estoy planteando tiene sentido? ¿Sí? Porque si no, cambiamos de tema. Podemos hablar de sexo también. Con dinero. Eso cuesta mucho dinero. Me di a la tarea de ir a varios sitios en Caracas de zonas populares. Es difícil que esto no se vea en cualquier zona popular. Del 23 de enero, de Casalta. Está allí, en la dimensión del venezolano. Está allí. Y entonces,
una pregunta que suena lógica. Ese es el efecto del dinero en la sociedad, en los individuos, en el venezolano. Nos activa la comunicación y nos da confianza. Pero resulta que el dinero cada vez se estudia más porque produce algo tremendamente letal en algunos individuos. Y les digo que en algunos porque es mínimo comparado con las grandes poblaciones. Produce algo desastroso el dinero. Fomenta el pensamiento irracional. ¿Y qué pasa cuando los humanos nos volvemos irracionales? Somos atilas. Porque el pensamiento irracional hoy en día, que lo tenemos bastante bien estudiado en la ciencia de la conducta, es muy interesante. ¿Por qué? Porque se diferencia de lo que es inteligencia. Se diferencia de lo que es conducta. Es otra cosa, y ya les voy a mostrar. Un tipo de pensamiento que lamentablemente hay dos targets en la humanidad, donde se les activa a través del dinero, los políticos y los empresarios, incluyendo los empresarios, banqueros, etcétera, etcétera. No necesitamos especificar que este es un problema de Colombia, este es un problema de Estados Unidos, este es un problema de Venezuela, no, es que estamos hablando del humano, Esto sucede en todas sociedades. Está demostrado que el dinero, al entrar a los sistemas de la mente del ser pensante, lo convierte en irracional. Dos ejemplos de lo que es irracional. Una forma de yo ser irracional es que ahí está la salida. Para yo salir, suena muy lógico que yo me vaya en línea recta. No sé por qué razón yo empecé a dar movimientos en zigzag para ir a salir. Ustedes me dirán, pero sí, la lógica sencilla te dice que ahí ya está la puerta, vete en línea recta. Yo soy irracional. El gasto que yo generé para producir una solución no tiene sentido. No tiene sentido. Y si eso lo aplicamos para todo en la vida, imagínense las tortas que nosotros vivimos. Porque hacemos todo más difícil. El objetivo es aquel. ¿Qué sentido tiene? Ojo, vamos a sacarlo de la dimensión de mi especialidad, que es el problema mental. Pues si tú me dices que yo tengo un problema mental y entonces empiezo a ver caminos fantasiosos, ok, vamos a resolver ese problema mental, pero sin tener problemas mentales. Esa población mínima, pero qué letal es, de empresarios, banqueros y políticos que se vuelven irracionales, no tienen problemas mentales, que es otra cosa también, hay que limpiar ya. Se utilizan pocos términos de la psiquiatría, que es esquizofrénico, eso es lo que se llama el psiquiatrismo, pero realmente el problema de ellos es que han caído en una dimensión que tampoco es novedosa. Esto viene antes de la época precristiana, el pensamiento irracional a través del dinero. Simplemente hay que estudiar esa evolución y darse cuenta. Entonces, ¿qué es irracionalidad además de lo que yo les planteé? Tres cosas caracterizan al pensamiento irracional. En primer lugar, ustedes observarán en estos individuos que el concepto de utilidad de ellos es morboso. A ellos no les importa llevarse el mundo, acabar con todo, que ni los niños se mueran, que las sociedades sean muy desgraciadas, si ellos son beneficiados con una utilidad en donde está de por medio el dinero. Cualquier circunstancias parecidas las dejo a su calificación. Otro hecho terrible: ustedes nunca podrán encontrar que no tengan argumentos para todo lo justifican, todo lo justifican. En psicología hay una expresión que califica esto, la racionalización. Ustedes hablan con ellos, a todo lo explican, todo lo dicen, todo lo conocen, todo lo saben. Entonces una mente que está en esa dimensión, obviamente que es totalmente irracional. Y el tercer variable, una variable muy sensible y muy curiosa si se quiere, tienen afecto mórbido. Ustedes ven que estos individuos, su familia, sus amigos, sus parejas, son intocables. Pero no les importa que miles y millones de seres no tienen afecto para eso, mucho menos ese término conocido y popularizado de empatía, les pase lo que les pase. Con todo el respeto de ustedes, una expresión que nos califica muy bien, que se jodan los demás, con tal y yo me beneficio. Y esto explica esa reflexión que muchos de los venezolanos, y todos nos hacemos, y en esta parte del mundo, ¿cómo es posible? ¿Pero hasta cuándo? Pero no se sacian.
porque cayeron en una dimensión